Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les doy la más cordial bienvenida, especialmente a nuestras visitas. Un gusto verla con su hija, Angélica. ¿Y usted? Ana. Anduve cerca. Ana y Alison. Bienvenidas. También está Fernando. Bienvenido, Fernando. Que el Señor te bendiga y que el Señor también hable a tu vida en esta tarde. Está Verónica con Josefa. Muy bien, ella también nos visita hoy primera vez y creo haber visto antes a la pareja que está atrás, el matrimonio, ¿sí? Sí. ¿Me repites tu nombre? ¿Jack? Me acordaba, sí. Y las niñas hermosas también que son sus hijitas. Muy bien, muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Y estamos predicando sobre la primera epístola del apóstol Pedro y hemos hablado en domingos anteriores, especialmente sabemos que esta epístola está enfocada en el sufrimiento del creyente y nos presenta como un ejemplo a Jesucristo. De eso hablamos largamente en los domingos anteriores y hoy vamos a hacer énfasis en otros aspectos dado el texto que tenemos ante nosotros. Les pido que inclinemos nuestro rostro y que roguemos al Señor que hable a nuestros corazones. Padre Santo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es tu palabra la que obra en cada corazón. Que tu palabra hoy haga su obra maravillosa en medio nuestro. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Viviendo para Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 1 al 3, texto que ha sido leído. El apóstol Santiago pregunta en el capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Antes que tú o yo levantemos la mano y digo, aquí, ¿quieren a alguien sabio y entendido? Antes que nosotros hagamos eso, levantemos nuestras manos para señalarnos como poseedores de esas virtudes. Veamos si estamos a la altura de la respuesta que el mismo Santiago nos da en el texto. ¿Quién es sabio y entendido? Es la pregunta. Él responde, muestre. Me recuerda a mi nieto de 4 años, dándose vueltas de carnero sobre la alfombra para que yo lo vea. Entonces yo lo veo y le digo, yo también puedo hacerlo. Y él se para y me dice, a ver, quiero verlo. Y ahí quedé yo. Intenté hacerlo. Quería hacerlo. Fueron minutos interminables, agotadores, hasta que me salió. Me sonó el cuello, las vértebras de la espalda y me golpeé algunos huesos. Pero lo hice. Y mientras me sobaba callado, miré a mi nieto y él me está haciendo. Yo me prometí a mí mismo nunca más imitar sus piruetas. Aprendí una lección. No le voy a decir que yo también hago lo que él hace.
Bueno, así me sentí al leer este texto. Muestre, dice Santiago. ¿Qué muestre? ¿Mostrar qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, hablar es muy fácil para nosotros, ¿verdad? Hasta tenemos un refrán popular que nos advierte de ello. Y nos dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que somos sabios y entendidos? Bueno, el texto lo dice, el texto de Santiago dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Casi nada. Tal vez no digamos que somos sabios y entendidos, pero lo creemos. Para nosotros. ¿Cómo explicar, si no, que sigamos nuestros propios caminos, nuestras propias ideas, ignorando la voluntad de Dios expresada claramente en su palabra? ¿Cómo es que la ignoramos y la rechazamos? Porque yo soy sabio y entendido. ¿Ve? No lo decimos, pero lo creemos. Y por eso actuamos como actuamos. Y mientras no se aprecia la buena conducta, no se ven las buenas obras, y la mansedumbre, bueno, se va de vacaciones. Otro concepto con el que nos engañamos es con la piedad. Nos consideramos piadosos. Y ¡ay! De aquel que ponga en duda nuestra piedad. ¿Verdad? No nos gusta eso. Saltamos. ¿Verdad? Pero, ¿qué es piedad para nosotros? Piedad es dar a Dios el lugar que debe ocupar en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Y qué lugar debe ocupar Dios en nuestros pensamientos? ¿Qué lugar debe ocupar Dios en nuestros corazones? ¿Qué lugar debe ocupar Dios en nuestras vidas? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Lo sabes, ¿verdad? Lo sabemos. Sabemos qué lugar debe ocupar. Pero otra vez, una cosa es saberlo. Y otra cosa es hacerlo. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hemos mencionado solo dos cosas. Hay más. Pero ¿te pasa que no quieres seguir hablando de aquello que sabes que estás en falta? ¿Verdad? A veces cuando somos confrontados así como sin querer, llegamos, pero cambiemos de tema, dejemos eso. ¿Por qué? Porque nos toca, no queremos hablar, no queremos reconocer. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de la gracia que nos rescata de nosotros mismos? ¿Cuánto necesitamos de la gracia restauradora y capacitadora? ¿A quién iremos para obtenerla? ¿Quién podrá suplir nuestra necesidad con abundancia y sin reproche alguno? Sí, solo Jesucristo. Solo Él puede hacernos sabios para seguir el bien, apartarnos del mal y para ejercitarnos en la piedad. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Lo dijo Jesús? ¿Lo crees? Tenlo presente entonces para lo que sigue.
la demostración de la fe viva, la fe salvífica, es lo que se extraña en muchos que dicen ser creyentes. Y no creemos que todos viven así, sean incrédulos. No, no creemos eso. Sabemos que los restos de una fogata, que todavía arde la llama, aunque no la veamos arder, solo por el humo que se eleva, ¿verdad? No vemos llama, vemos un humo que se eleva y decimos, no, sí, está prendido todavía. ¿Será así también con algunos tizones arrebatados del infierno, que en vez de arder para el Señor, solo humean para sí mismos? No en vano está escrito, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Vez tras vez en las Escrituras se nos repiten algunas admoniciones. Y esta es una de ellas. Pues hay una diferencia abismal entre la manera de vivir antes de conocer al Señor y después de nuestra conversión. Pablo lo grafica en Colosenses 1:13, donde nos dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pasamos, dice él, de un poder tenebroso y esclavizante a otro poder luminoso y liberador. ¿Estas son acaso ideas de Pablo? No. Fue el mismo Señor resucitado, el que le dice a Pablo cuando le da la encomienda, ahí en Hechos 26:18, le dice, para que abras sus ojos, refiriéndose a quienes él era enviado, para que abras sus ojos. Es decir, ellos estaban ciegos. Pablo es enviado para que con el mensaje del Evangelio sean abiertos sus ojos. Ellos estaban ciegos y ahora, mediante el Evangelio, ahora ellos ven. ¿Puede pasar esto desapercibido? ¿Puede alguien no darse cuenta de un ciego, pero que ahora ve? ¿Puede un ciego quedarse callado si recibe la vista? Solo para ilustrar. Después puede leer el alboroto que hacen dos ciegos que reciben la vista. Y el Señor les dice que guarden el secreto. No se lo digan a nadie. ¿Se imaginan los ciegos? Eran ciegos y ahora veían y no tenían que decirle a nadie. Me imagino a estos dos ciegos, bueno, ex ciegos, ahora veían, ya un poco aparte del Señor, porque cuando nos han hecho un bien, prometemos el oro y el morro, ¿verdad? Prometemos todo, sí, no, sí. Perdóname, y te prometo, prometemos todo. Bueno, así, estos habían conseguido la vista. Y el Señor les dijo, no se lo digan a nadie. Señor, no te preocupes, no le hagas a nadie. Pero ya un poco aparte del Señor, estos ciegos empiezan a mirarse el uno al otro. A mirar por primera vez el entorno. A correr. ¿Ha visto un ciego correr? Los ciegos no corren. O sea, pero en ese tiempo, créame, no habían veredas como ahora. Los ciegos no corrían. Eran tantos los peligros del camino que necesitaban de un guía. Alguien los iba a dejar a algún lugar para que mendigaran. Pero ahora estos ciegos corren, alborotan,
se ríen de alegría, gritando, ¡veo! ¡Veo! La gente del pueblo a su alrededor los conocían bien, sabían que eran ciegos, porque eran tiempos donde los ciegos mendigaban a la vera del camino para sobrevivir. Todos los conocían, pero ahora los ven a estos ciegos saltando, gozándose, alegres, mirando su entorno y gritando, ¡veo! ¡Veo! La gente debe haberles preguntado, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Y ellos qué iban a decir? ¡Ah, Jesús de Nazaret nos dio la vista! Tal vez le prometieron al Señor que no dirían nada. Pero mira, Mateo 9:31 dice, salidos ellos, divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. No solamente su familia, sus vecinos, sino que fueron a todos los poblados conocidos para decir que Jesús de Nazaret nos dio la vista. Yo era ciego y ahora veo. No, un ciego no pasa desapercibido. Ni para él ni para los demás. ¿Qué más le dice el Señor resucitado a Pablo? Porque esto es lo que le dice para que abra sus ojos. ¿Qué más le dice? Las palabras de Cristo también son importantes para nosotros. Hechos 26:18, ahí está, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Mira ahora la nueva ilustración del antes y del después de la salvación, para que se conviertan. El verbo aquí es bastante expresivo. Significa volverse hacia. Lo encuentras 2 veces en Santiago 5, versículos 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ahí está la palabra. Sepa que el que haga volver, ahí está la palabra. Al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿De dónde entonces se volverán los pecadores? De las tinieblas a la luz. ¿Hay contraste más agudo? ¿Quién no sabe la diferencia entre estar a oscuras y estar con luz? Es evidente. Pero estas no son meras ilustraciones, son realidades. Y la siguiente realidad que es cambiada por el Evangelio es para que se vuelvan de la potestad de Satanás a Dios. Repasamos un poco los 10 mandamientos y dijimos que en el preámbulo dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquel que no está sirviendo a Dios cree que se sirve a sí mismo, pero en realidad le está sirviendo al diablo. Está bajo la potestad del maligno. Pero el Evangelio, ¿qué es? Un cambio. Dios lo saca de la potestad de Satanás y lo trae al reino de Dios. Hermanos, ciegos, en tinieblas y bajo dominio de Satanás. ¡Qué condición más miserable! Así estábamos. Mas ahora en Cristo Jesús vemos, andamos en la luz y le pertenecemos a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Eso ha pasado contigo? Antes eras ciego y ahora ves. Andabas en tinieblas y ahora andas en la luz. Le pertenecías a Satanás y ahora le perteneces a Dios. Entonces, esto es andar en el Evangelio. Esto es caminar. Esto es perseverar. También Pedro contrasta el antes y el después.
¿Por qué? Porque al hombre es dado a olvidar, a dejar de lado. Poco a poco va ignorando su parte en el pacto de amor. Más enfático en su promesa, más dolorosa la caída. Pedro lo experimentó de primera mano. Velo exclamar con tanta seguridad y confianza en Mateo 26:33. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y otra vez fue más allá en el versículo 35. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ese es Pedro. Ese soy yo. Ese somos nosotros. Cristo, dice Pedro, padeció por nosotros en la carne, por lo que terminó con el pecado. Versículo 1 de 1 Pedro 4. La muerte no tiene ninguna relación con él ni con los suyos. El creyente, dada su identificación con el Salvador resucitado, que murió, fue sepultado y resucitó, ha de disponerse ahora a vivir la vida de resurrección. Esto es lo que ilustra el bautismo. ¿Te has bautizado? Pues has muerto al pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre ti. No tienes por qué obedecer a tus deseos e inclinaciones, pues aunque sabías la diferencia entre el bien y el mal, no tenías el poder para seguir el bien y apartarte del mal, aún el mal que mora en ti, porque eras esclavo. Eso eras, pero ya no. Y eso es una evidencia para todos cuando pasas por el bautismo. Mueres al pecado, pero resucitas a una nueva vida con Dios. Querido, si la obra en ti es obra del Espíritu de Dios, tu bautismo ilustra la realidad de que no te perteneces a ti mismo, que no haces tu voluntad, que has muerto a tus caprichos y deseos. Es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 6. En el versículo 12 del capítulo 6 llega a decir, no reine, no mande, no gobierne. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando nos resistimos a la voluntad de Dios, hermanos, es como volver atrás. Es olvidarse de la promesa y del mandamiento. Es faltar a nuestro deber en el pacto de amor. Es negarlo a Él. Esa horrible acción de resistencia a la voluntad de Dios te lleva inexorablemente a obedecer a la concupiscencia que hay en ti. ¡Ay, esto qué tragedia es! El pecado reinando en el creyente. Las estrellas cesan de dar su brillo iridiscente. Prefieren ocultar su vergüenza al ver al otrora hijo de luz caminar ahora en tinieblas. El sol se oculta. No quiere iluminar la senda del que camina de espaldas al Creador. Las nubes detienen su carga de bendición. El universo entero se horroriza al ver a la criatura insolente alzarse contra su Creador. ¿Te preguntas por qué todo sale mal? ¿No será que vas por tu propio camino? ¿Te preguntas por qué está todo oscuro? ¿No será que el sol ya no te ilumina? ¿Te preguntas por qué no llegan bendiciones?
¿No será que Dios ha ordenado a las nubes que la traen que no dejen caer su lluvia de gracia y de bendición? Dios mismo se expresa por medio del profeta Jeremías. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. ¿Por qué este espanto celestial? ¿Por qué este horror sideral? ¿Por qué esta desolación cósmica? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2. Dos males ha hecho mi pueblo. Un mal lleva a otro. El pecado nunca es solitario. Busca y gusta la compañía. Puedes ver la carga de dolor y pesar. Puedes ver el corazón quebrantado de tu Padre amoroso, impregnando las palabras, mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Esta no es una expresión poética, no son meras palabras. Es la expresión de un corazón roto, de un padre que sufre el menosprecio y soporta la traición de sus hijos. Mira cómo expresa Dios sus actos y sentimientos por su pueblo en Isaías 43. Mira, este es nuestro Dios, este es nuestro Padre. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Y cómo ha respondido su especial tesoro? Me dejaron a mí. Lo dejaron. Así, sin más. Oseas lo grafica en su libro y lo sintetiza Jesús en la parábola del hijo pródigo. La conducta de Gomer y del hijo pródigo no comenzó con desvergüenza evidente, no. Comenzó con pequeños deslices, pequeñas faltas, desobediencias imperceptibles que luego tomaron vuelo en la inclinación al pecado hasta que los diques de contención moral se rompieron y la decencia en ambos se convirtió en un vago recuerdo. El camino de Gomer y el camino del pródigo no son exclusivos de ellos. No, muchos de nosotros jugamos peligrosamente en la pendiente resbaladiza del pecado hasta que caemos. Y Dios, con el corazón roto, dirá, me dejaron a mí. Es de no creer.
Es que en Él tenemos sustento y abrigo, tenemos afecto y seguridad. En palabras de Pedro, Él dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y Pablo pregunta asombrado, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Dejar a Dios? No quiero hacerlo. Pero lo hago. Y lo hago no solo una vez. Y cada vez que lo hago, puedo oír su voz. Si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Por medio del profeta Isaías le dice al pueblo rebelde, yo soy tu esposo, yo soy tu marido, soy tu hacedor. Por medio del profeta Malaquías dice, ¿qué te he hecho? Le pregunta Dios a su pueblo, ¿qué te he hecho? Si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Pareciera que escucho su voz. Cuando oigo a David en su amargo llanto por el hijo rebelde. Hijo mío, Absalón. Hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar? En lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 sobre David, que Dios lo buscó y que David era un varón conforme a su corazón. Los sentimientos de David nos muestran los sentimientos de Dios. David lloraba por su hijo rebelde y muerto. Reemplaza su nombre. Reemplaza el nombre de Absalón por tu propio nombre. Tú estabas muerto. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La obra de Cristo, nos dice Pedro, todos sus padecimientos tuvieron por objeto llevarnos a Dios. Y ya en la presencia de Dios hemos de volvernos. Cuando los súbditos comparecen ante su rey, estos inclinan su cabeza en señal de sumisión, pero jamás le dan la espalda. Tú y yo vivimos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y hemos de darle la espalda a nuestro Rey soberano? Oh almas inconstantes, oh corazones veleidosos, oh mentes divididas, oye la voz del Señor que hoy habla a tu vida. Oye a tu Señor y Rey soberano. Nuestro texto, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. ¿Cómo comienza? Basta ya. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles.
no ha sido llamado, no ha sido salvado, no ha sido santificado para agradar a los gentiles, tampoco para agradarte a ti mismo. Ha sido llamado para la gloria de Dios, ha sido llamado para agradarlo a Él, ha sido salvado para agradarlo a Él, ha sido salvado para darle gloria a Dios con tu vida, ha sido santificado para servirlo a Él. Una responsabilidad descuidada que habla de cuánto nos agradamos a nosotros mismos, haciendo lo mismo que hacen los que no conocen a Dios y exhiben su egoísmo y mezquindad como si de virtudes se tratara. Es la falta de tolerancia con las faltas del hermano, la ausencia de paciencia y ternura filial ante la debilidad de los pequeñitos, ofendiendo así a nuestro amoroso Padre Celestial, que nos ha encomendado apacentar sus corderitos. ¿Qué hace llevando la cuenta de las ofensas? Sean reales o ficticias. ¿Es que en Cristo ahora atesoras basura? ¿Quieres contar? Cuenta las promesas del Señor. Cuenta la multitud de tus pecados perdonados. Cuenta sus misericordias para contigo, que se renuevan cada día. Eso cuenta. Cuenta, si puedes, los latigazos que sufrió tu Salvador por tus pecados. Cuenta, si te atreves, las espinas de la corona que llevó tu Rey en la cruz. Oh, hermano querido, la deuda que Dios nos ha perdonado es infinita. ¿Nos detendremos en los centavos que nos deben? Así hacen los gentiles. Pero basta ya. Ya está bueno. Tú no eres gentil. No vivamos, dice Pedro, el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Versículo 2. Qué manera horrible de vivir. Vivir conforme a las concupiscencias de los hombres. Así vivíamos antes. Antes, en otro tiempo, anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, note los verbos, éramos. Pasado, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era el estado calamitoso y horrible en el que vivíamos. Pero bendito sea el Señor, porque ese no es el final de tu historia, ¿verdad? Prosigue Pablo en Efesios 2, los versículos 4 al 10. Oye con atención. Pero Dios, me encantan esos peros que aparecen en las Escrituras. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Somos su poema, creados
en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, no para andar como los gentiles, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ah, hermano, qué cambio, qué gloria, ¿verdad? ¿Acaso no brota la gratitud a nuestro bendito Salvador al recordarnos estas cosas? Entonces, en vez de agradar a los gentiles o agradarnos a nosotros mismos, hay otra tarea mucho más noble para hacer. Romanos capítulo 15, versículos 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, los insultos, las injurias de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dispongámonos entonces hoy, ahora, a andar conforme a la voluntad de Dios. Versículo 2. Esto agrada a Dios. Esto da gloria a Jesucristo. Esto honra a la iglesia. Esto bendice a los hermanos. Y aunque los gentiles se levanten contra el peregrino, aunque las fuerzas del mal se levanten en oposición férrea contra los hijos de luz, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? 1 Pedro 3:13. Porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Amén. Resolvamos entonces, hoy, en la presencia del Señor, caminar en la voluntad de Dios. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones que la salvación es del Señor. Oremos.